Espíritu Santo. Entonces, una palabra de sabiduría es una palabra, es una idea, es una sentencia, es una solución a un problema, a un conflicto. Una palabra de sabiduría es aquella palabra que de pronto escuchamos en una frase, no tiene que ser de la predicación del pastor. Puede ser en una conversación con un hermano. Es posible que estás conversando con un hermano acerca de una dificultad, acerca de una crisis que dura, que tienes más, muchísimo tiempo, muchos años de estar sufriendo de esa crisis, ese problema, quizás un problema familiar, quizás un problema con tu carne, quizás un problema, y de repente esa persona, ese hermano que está conversando contigo, te dice una frase, te dice algo que cambia por completo la perspectiva de tu vida, que te sana, que hace que ya no vuelvas más nunca a sufrir ni a angustiarse por esas cosas. Eso es una palabra de sabiduría. Y cualquier hermano en la congregación puede dar una palabra de sabiduría en un momento dado. Por eso es necesario que no tengamos a ningún miembro de la congregación en poco. A veces los más humildes y los más sencillos dicen cosas que son supremamente sabias. Debemos escuchar a los demás, debemos escuchar a los hermanos, porque este don está en los hermanos que uno menos piensa. A mí personalmente me gusta compartir las dificultades que hay, hablar de los problemas y me gusta escuchar qué dicen las personas, qué opinan los otros hermanos acerca de cómo se puede solucionar el conflicto. Y allí es donde se manifiesta este asunto de la palabra de sabiduría. Es una palabra de sabiduría, es una palabra sabia. Si tienes un conflicto con una persona y un hermano te dice, no le lleves la contraria, síguele la corriente, sopórtalo, trátalo con cariño. Y de repente tú comienzas a poner en práctica esa técnica, por decirlo así, y te das cuenta que eso resolvió el problema. Recibiste una palabra de sabiduría. Bueno, el segundo don que aparece aquí es una palabra de ciencia. Este es un don bien interesante porque tiene que ver con un conocimiento. La ciencia es el conocimiento de las cosas. Una palabra de ciencia es una palabra que se le revela a la persona en un momento dado acerca de un conocimiento que naturalmente ella no tiene, acerca de un conocimiento que naturalmente ella no posee. Por ejemplo, yo tengo dos testimonios de cosas que sucedieron en una congregación donde yo estuve en algún tiempo, en algún momento. Eh, una hermana le pidió oración a otra hermana porque tenía un malestar en su cuerpo. Y la hermana comenzó a orar, comenzó a orar, comenzó a orar y comenzó a orar por ella y todo. Y en ese momento de la oración, Dios le reveló que la hermana tenía un tumor en una parte del cuerpo. Y aunque fue un poco triste, fue una palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque ella inclusive le dijo el órgano del cuerpo y el lugar del cuerpo donde estaba ese tumor. Eso es una palabra de ciencia. Otro ejemplo lo tengo de una pareja de ministros, de pastores, que venían en un carro para una campaña y se vararon en una carretera oscura. Iban para un pueblo a evangelizar y a medianoche se vararon en una carretera. Comenzaron a asustarse porque están en medio de una carretera, están oscuras, el carro no prende, el carro no arranca, está solamente él con el motor del carro abierto, en la tapa del motor. Ella está orando, ella no sabe absolutamente nada de mecánica. Él está tratando de ver, ella lo ilumina con una linterna, él no entiende qué sucede y de repente ella recibe en su mente, lo que pasa es que nunca he podido recordar cuál es esa parte del motor del carro que Dios le reveló, un nombre de una parte del carro que yo no recuerdo, pero es un nombre raro, un nombre de algo que ella no conocía, un nombre de algo que ella ni siquiera sabía que existía. Y ella le dice a su esposo, es tal cosa, es tal cosa. Y con esa palabra de sabiduría lograron emparapetar esa parte, fueron al punto, encontraron allí el daño, lo lograron emparapetar y el carro
pues prendió y pues pudieron terminar su viaje y salvarse así de un susto bien grande en esa carretera. Eso es una palabra de ciencia. La palabra de ciencia, como su nombre lo dice, es una revelación científica, es una revelación de un conocimiento científico que nosotros no poseemos, un órgano del cuerpo o un funcionamiento del cuerpo que no poseemos y que realmente para conocerlo tendríamos que estudiar medicina, pero no hemos estudiado medicina, pero en ese momento el Espíritu Santo nos revela esa palabra de ciencia. Bueno, el don de fe. El don de fe no se refiere a la fe que debemos tener todos como creyentes, porque la salvación es por fe, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El don de la fe es algo que Dios nos regala con la salvación y todos lo tenemos. Pero el don de la fe como tal, el don de la fe como tal, como don, como un regalo adicional que hace el Espíritu Santo, no es la fe que salva, no es la fe en el Señor Jesucristo, no es la fe en su sangre, en su sacrificio expiatorio, sino que es una fe determinada para algo, una certeza de que Dios va a hacer algo increíble y sobrenatural, una certeza que lleva a la persona a actuar como si ya hubiese conseguido eso y a hablar de eso como si ya lo tuviera. Ese es el don de la fe. No todos lo tienen, pero es un don. Hay muchas personas que dicen hasta que yo no vea, no creo, o yo no me matriculo hasta que no tenga la plata completa, por así decir. Y la persona que tiene el don de la fe va y se matricula porque tiene fe y dice, tengo solo lo de la matrícula, Dios va a proveer lo de la mensualidad, pero lo hace con total certeza y con total seguridad. Ya, ese es el don de la fe, el don que anticipa los acontecimientos, los milagros de Dios, las respuestas de Dios, las anticipa con esa fe y está convencida de eso. No, no es que diga, ay, yo voy a hacer esto para que suceda, no es que no, es que lo ve como algo que ya ocurrió, como algo que ya sucedió. Eso es fe. También encontramos el don de sanidad. El don de sanidad es un don que tienen algunas personas de orar por los enfermos y los enfermos reciben sanidad. Muchas veces se sanan enseguida y otras veces se comienzan a sanar a partir de la oración de las personas. Estas personas imponen sus manos sobre los enfermos y oran por ellos y la enfermedad desaparece. Es un don de sanidad. En la iglesia primitiva era muy común este don de sanidad. En nuestros días estos dones han mermado, pero no porque el Espíritu Santo esté fallando, sino porque la iglesia está fallando, porque no lo estamos buscando, porque no vivimos esa vida de oración, de ayuno, de entrega, de consagración, porque hacemos muchas cosas que contristan al Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu no debe ser contristado y hay una cantidad de cosas que hacemos, programas que vemos, cosas que hacemos que contristan al Espíritu Santo. Entonces todo esto ha dado como resultado que disminuya en gran manera los dones del Espíritu Santo. Hay otro don, el que sigue, es el don de hacer milagros, el don de hacer milagros. Muchas personas tienen este don de hacer milagros. Se diferencia del don de sanidad porque el don de sanidad tiene que ver solamente con los enfermos, pero el don de hacer milagros tiene que ver con cualquier situación, con cualquier circunstancia, no solamente con los enfermos. El don de hacer milagros puede hacer que un carro dañado ande, el don de hacer milagro puede hacer que haya una provisión sobrenatural de recursos en un momento de escasez. El don de hacer milagro puede hacer que llueva. Recuerdo una historia de la vida real de una mujer cristiana de color que fue ministra de salud, perdón, ministra de ambiente, ministra ambiental de Brasil. Ella se enfrentó a estas épocas que hay de incendios forestales y había un incendio forestal muy terrible por todas las selvas brasileras y se estaba extendiendo y llegaron a donde ella y le dijeron, hemos hecho de todo, hemos enviado agua, hemos hecho de todo para detener el incendio, pero el incendio sigue avanzando. A ella la llevaron a una plataforma que los bomberos tenían
armada cerca al lugar del incendio, desde donde ellos manipulaban ¿cómo es que se llama? Sus herramientas y sus mangueras y todo. Era una plataforma alta y hacia lo lejos se veía el incendio y ella dijo, ya hicieron todo lo que humanamente se podía hacer para detener el incendio y ellos le contestaron todo. Todo, doctora, ya no tenemos más nada que hacer, no sabemos qué hacer, estamos agotados, nos damos por vencidos, no sabemos cómo detener este incendio y no se quiere parar y avanza cada vez más rápido. Entonces ella dijo, delante de todo el mundo y delante de las cámaras, dijo, bueno, lo único que nos queda es orar. Y esta mujer, una mujer negra de color, eh, ministra de Ambiente, ministra ambiental de Brasil, eso tiene como 3 décadas ya, hace como 30 años sucedió eso en el Brasil. Se puso de rodillas en aquella plataforma, se puso de rodillas y comenzó a clamarle a Dios por lluvia. Comenzó a decirle, Señor, manda una lluvia. Eres el único que puede detener esto. Y fue impresionante, hermano, porque inmediatamente el sol se oscureció, las nubes comenzaron a salir y empezó a llover. Es el don de hacer milagros. Creo que está unido al don de la fe, porque para que alguien haga eso tiene que tener una fe fuerte, pero así se describen los dones, un don como que lleva a otro y así. Encontramos el don de profecía, ojo, el don de profecía. Este es uno de los dones que más se ha maltratado en la iglesia, porque una cosa muy diferente es ser profeta. Recuerden los dones del ministerio que los otorga el Señor Jesucristo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los 5 dones del ministerio, o sea, los 5 ministerios de autoridad, ministerios que están llamados a enseñarle la palabra de Dios a la iglesia y a ejercer la autoridad de la iglesia. Ser un profeta como ministro, como don del ministerio llamado por el Señor Jesucristo, es una cosa totalmente diferente a tener don de profecía. El don de profecía lo puede tener cualquier hermano de la iglesia sin que haya sido llamado a servir de tiempo completo. Sin que haya sido llamado a servir de tiempo completo. Simplemente es un hermano más de la iglesia que tiene el don de profecía. Es decir, que en un momento dado puede hablar a la iglesia acerca de cosas específicas que Dios quiere de la iglesia o que Dios va a hacer en la iglesia. Repito, el don de profecía es un don donde esporádicamente, momentáneamente, cuando Dios quiere, le da a una persona de la congregación un mensaje específico que es exclusivamente para esa congregación y que tiene que ver con algo que Dios quiere o con algo que Dios va a hacer. Ese es el don de profecía y puede ser para la iglesia en general como puede ser para un miembro de la congregación. Pero eso no es siempre, eso no es siempre. Y este es un don del que se abusa. ¿Por qué se abusa? Porque cuando los hermanos ven que alguien tiene el don de profecía, van donde esa persona a contarle sus cosas para que le profeticen. Y con ese don se ha cometido tantos sacrilegios, tanto engaño, tanto desorden, tanta burla, tanto, hermano, que existe una iglesia que creo que ustedes conocen, un ministerio aquí, que lo llaman la iglesia del secretico. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a esa iglesia, un hermanito enseguida se le sienta al lado y le comienza a profetizar, a decirle cosas. Es decir, que no es Dios el que regula esto, no es el Espíritu Santo el que imparte la palabra cuando Él quiere, sino que el mismo hermano comienza cuando Él quiere a profetizar. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo porque en nuestros días hay personas que profetizan y no se cumplen sus profecías y nadie las reprende.
y nadie la reprende. ¿Y sabe lo que dice el Antiguo Testamento? En Deuteronomio capítulo 13 dice que todo profeta que profetice y que diga, así dijo Jehová, y Jehová no haga lo que él profetizó, debe morir. El profetizar una cosa falsa se paga con la muerte. Yo quiero que vengan conmigo a Deuteronomio 13 porque yo sé que lo que dije está muy barro y entonces de pronto pueden pensar que yo estoy inventando o que me gusta exagerar. Deuteronomio capítulo 13. Mire lo que dice, Deuteronomio 13:1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda el alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Bueno, hermanos, se refiere a aquellos profetas que hacen tropezar a los hermanos. ¿Cómo? Profetizando cosas que no se cumplen. Es que si no se cumplen no fueron de Dios, fueron inventos de ellos y de su carne. Y la Biblia dice que ese profeta debe morir. Ahora, estamos en la época de la gracia, ok, pero no disciplinamos a la persona que habla alocadamente y dice así dijo Jehová. Hay que tener muchísimo cuidado con eso y muchísimo temor de Dios porque dice, hay de los que dicen así dijo Jehová y ni siquiera han estado en su presencia y ni siquiera han oído su voz. Entonces, el don de profecía es la capacidad de, en un momento dado, cuando Dios quiere, cuando el Espíritu sopla, cuando el Espíritu lo incita, entonces siente la necesidad de decir algo que es específicamente para esa iglesia. Por ejemplo, hay profetas que comienzan a decir cosas que están en la Biblia. Eso es ganas de figurar. Si están en la Biblia, ¿para qué las va a decir? Mejor diga, en la Biblia dice tal cosa. Pero este es uno de los dones que más envanece. Óigase bien, este es uno de los dones que más envanece. No porque el don sea malo, sino porque el corazón del hombre es malo. Hay que tener mucho cuidado con el don de la profecía, porque hay profecías que no provienen de Dios y hay espíritus de profecía que provienen del diablo y entran a una congregación para engañar, para perturbar, para confundir. ¿Y cuál es la señal de que esa profecía no fue de Dios? Que no se cumplió, que no se cumplió. Repito, el don de profecía está ligado al envanecimiento, al orgullo, a la soberbia, a creerse más espiritual que los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo habló de los últimos tiempos, dijo que en aquel tiempo, o sea, al final de los tiempos, vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos y me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre expulsamos demonios. Es muy significativo que los tres dones que utilizan esas personas son precisamente el don de sanidad, el don de profecía y el don de milagros. Y Jesús les contesta, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Eso está en Mateo capítulo 7 y voy a buscarlo también para que quede claro y no piensen que de pronto soy yo. Vamos a mirar Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Mateo 7 del 21 al 23. ¿Por qué esos tres dones? ¿Por qué esos tres dones? Esos son los dones que a la gente más le gusta. Y erróneamente, de manera torcida y de manera obstinada, la iglesia del Señor Jesucristo relaciona el ejercicio de esos dones con la santidad. Y le encanta adorar y servir a los hombres y a las mujeres que tienen esos dones. Y esos son los dones más peligrosos. A mí me llama mucho la atención que esos falsos que fueron a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, nunca dijeron, Señor, en tu nombre predicamos el evangelio. Nunca dijeron en tu nombre, o sea, no hay ningún predicador del evangelio allí. Son todos hacedores de milagros, son todos profetas, son todos sanadores. Y repito, esos dones son de Dios, pero esos son los dones que más falsifica Satanás. Repito, los dones que más falsifica Satanás son los dones de sanidad, de milagros y de profecía. Esos son los dones favoritos del diablo para confundir a la iglesia. Y esos dones, cuando son usados para confusión de la iglesia, no provienen del Espíritu Santo, son una falsificación de esos dones, una falsificación de esos dones. La estrategia favorita de Satanás para dañar una congregación, para destruirla, son esos tres dones. Entonces, yo no estoy diciendo con esto que no busque tener esos dones. ¿Cuánto necesitamos el don de sanidad con tantas enfermedades que hay? Necesitamos pedirle a Dios, Señor, danos don de sanidad. Necesitamos el don de hacer milagros para que Dios sea glorificado y los impíos le teman cuando vean los milagros. Necesitamos, como dice el apóstol Pablo, el don de profecía para que a través de esa profecía una congregación o una persona sea reprendida, exhortada o animada específicamente en una problemática particular que esté atravesando. Entonces, necesitamos esos dones, pero ojo, cuidado, esos son los dones que el diablo utiliza, que el diablo utiliza, no, que el diablo falsifica para confundir a una congregación. Miren lo que dice la carta a los tesalonicenses. Quiero que busquemos una carta a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, o sea, cuya llegada es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con estos dones y cuando veamos a un hermanito profetizándonos, cuando veamos a un hermanito haciendo milagros y jactándose de los milagros que hace, tengamos mucho cuidado y pidámosle al Señor discernimiento. Bueno, tenemos también el don de lenguas, de hablar en lenguas. Tenemos el don de hablar en lenguas. El don de hablar de lenguas, más adelante vamos a hablar más ampliamente de él, es otro don mal utilizado. Mal utilizado. Y como está mal utilizado, hay un bando de la iglesia que lo rechaza y que lo condena. Es decir, como que eso de las lenguas no es de Dios. Ojo, ojo, como se ha usado mal por la iglesia a través de los tiempos, se ha hecho un uso erróneo, equivocado de lenguas, y porque también este es un don que también falsifica a Satanás. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que hay un gran segmento de la iglesia, un segmento cristiano ortodoxo, estudioso de la palabra, que rechaza y niega la legitimidad y la actualidad, la vigencia de este don, la niega. Hay que tener mucho cuidado con eso porque esa es una posición que no tiene fundamento bíblico. El negar la vigencia de estos dones no tiene fundamento bíblico y los sectores más ortodoxos de la iglesia cristiana niegan la vigencia de el hablar en lenguas y de todos estos dones. Bueno,
está el don de lenguas, que es la capacidad de hablar en otro idioma. Vamos a ver eso más adelante. Y ese otro idioma puede ser un idioma humano, es decir, puede ser francés, puede ser alemán, puede ser chino, puede ser el idioma eh, eh, de cualquier nación, de cualquier cultura, de cualquier país, pero también puede ser un idioma no de hombres, sino de ángeles. Eso lo dice claramente el apóstol Pablo. Eso es hablar en lengua, es en hablar en otro idioma. Más adelante seguimos con ese don. Yo sé que todos quisieran preguntar y a mí me encantaría que estuviéramos presentes, que pudieran levantar las manos y poder resolver todas sus inquietudes. Pero desafortunadamente este es el método que nos tocó y yo espero que cada uno de ustedes pueda aprovechar al máximo lo poco que podemos enseñar por este medio. Bueno, está otro don muchísimo más importante y es el don de interpretar las lenguas. Y esto es bien importante porque a veces eh, la misma persona que habla en lenguas tiene el don de interpretar la lengua y a veces no. A veces en una misma congregación hay una persona que habla en lenguas y otra diferente que interpreta esas lenguas. Y eso es supremamente importante para lo que vamos a ver más adelante. En el libro de Romanos encontramos otra lista donde el apóstol Pablo enumera dones de ministerio y dones de la iglesia. Vamos a buscar en el libro de Romanos capítulo 12 para que veamos que hay multitud de dones y que enumeremos allí otros dones de la iglesia, es decir, dones que no son de los ministros exclusivamente, sino que pertenecen también a la iglesia, que cualquier miembro de la iglesia lo puede tener. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 12 y leemos versículos del 6 a 8. Mire lo que dice. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué está diciendo? Si tú tienes el don de profecía, si no eres un profeta, no eres un ministro a tiempo completo, no tienes un llamado para servir de tiempo completo en la obra, simplemente eres un servidor en la iglesia, pero tienes ese don de profecía. ¿Qué te está diciendo? Úsalo conforme a la medida de la fe. Quiere decir que tienes que ponerle medida a ese don. Todo profeta debe estudiar la Biblia. Cuando habla de úsese conforme a la medida de la fe, se refiere a la fe cristiana. Nuestra fe cristiana tiene un patrón, tiene unos fundamentos, tiene una doctrina. Y todo lo que una persona profetice tiene que estar en armonía con la fe cristiana. Tiene que estar en armonía con todo el cuerpo doctrinal de las escrituras. Porque si no, entonces se desboca a profetizar lo que le parece, lo que siente, lo que experimentó y son completamente almáticos y emocionales. Bueno, dice Romanos 12:6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, pues úsese en servir. El que enseña, pues que enseñe, el que enseña en la enseñanza. De pronto tú no eres un maestro para enseñarle a toda la congregación, pero de pronto eres un maestro de niños o eres un maestro de grupos pequeños, pero todos los creyentes tienen que ser maestros. ¿Sabe por qué todos los creyentes son maestros? Porque la gran comisión es una orden de enseñar. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué está ordenando Jesús a toda la iglesia? Ir y hacer discípulos. ¿Y cómo se hacen los discípulos? Enseñando todo lo que Jesús nos ordenó. Así que todo creyente es un maestro. Sea que le enseñe a 2 o a 3 discípulos que tiene en su casa, sea que le enseñe a sus hijos, sea que le enseñe a su esposa, pero todo creyente debe estar ejerciendo la enseñanza, más si él también ha sido enseñado. Entonces, la Biblia dice en hebreo, debiendo ser ya maestros por razón del tiempo. Si todo creyente es un maestro, todo el creyente es un maestro. Dice el que enseña en la enseñanza. Pero quiero leer más cosas porque hay más dones. Dice el que exhorta en la exhortación. Mire, hay hermanos
que ven a algún hermano haciendo lo malo y lo único que hacen es murmurar. Ay, mira lo que hizo, mira cómo se viste, mira cómo viene, mira cómo habla, mira cómo trata a la esposa. Ay, mira cómo es de hipócrita. Ay, mira cómo es, o sea, tienen la capacidad de murmurar. Eso no es un don, sino una maldición. Pero hay otros creyentes que tienen la capacidad de exhortar. Es una sabiduría, es una gracia especial que Dios ha puesto en unos creyentes que son muy escasos, pero supremamente necesarios en una congregación, que tienen la capacidad de acercarse a solas a un hermano que está haciendo algo malo, o a un hermano que está desmotivado, desanimado, o a un hermano que no se quiere congregar porque es perezoso, porque es flojo. El don de la exhortación es la capacidad de hacerle ver a otro los errores con amor, la capacidad de hacerle ver a otro sus errores con amor y con sabiduría, no hipócritamente, con amor y con sabiduría. El don de la exhortación. Dice el que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. Miren este don, el don de repartir. ¿Sabían ustedes que repartir es un don? De hecho, es un don del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo reparte los dones, porque el Señor Jesucristo reparte bendiciones. Dios es un repartidor. A cada quien le da cosas. El carácter de Dios es un carácter de repartidor. Y hay quien tiene el don de repartir. Ay, esto es un don tan precioso. Y está diciendo el apóstol Pablo, el que tiene el don de repartir, que lo haga con liberalidad, es decir, que no sea mezquino, que no te dé miedo repartir, que no te dé miedo, ay, si reparto me quedo sin nada. El proverbio dice, hay quien reparte y le es añadido más, pero hay quien retiene, pero viene a pobreza. El que retiene en el reino de los cielos se empobrece, porque en el reino de los cielos nos enriquecemos entregando, nos enriquecemos dando. En el reino de los cielos para recibir hay que dar, para cosechar hay que sembrar. Son principios espirituales. ¿De qué? Del reino de los cielos. No existe como que el tacaño es el que más tiene. No, en el reino de los cielos el más generoso es el que Dios más bendice. Entonces, el que tiene el don de repartir, que reparta con liberalidad sin temor, con abundancia, reparte porque eres un canal de repartición. Y si tú eres un canal para repartir, Dios siempre va a llenarte para que puedas dar más y dar más y dar más. Dice la escritura de Jesús, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Bueno, estamos en Romanos 12, 8. El que preside con solicitud, el don de presidir, es el don que tienen los que coordinan el culto, los que coordinan las alabanzas, los que reciben a los hermanos en la iglesia. El don de presidir, el que preside con solicitud, el que preside con solicitud. No sé si está claro ese don. Es escaso, pero es muy necesario en la iglesia. Hay personas que tienen la capacidad de coordinar un servicio con sabiduría, con orden, con inteligencia, que tienen la capacidad de meter a las personas en la alabanza, que tienen la capacidad de guiar al pueblo en todos los pasos que hay en un servicio. Hay personas que tienen la capacidad de ser los anfitriones de una congregación, de un grupo de oración. Presidir es eso, es dirigir una reunión de tal manera que la reunión sea agradable, sea ordenada y que los que están participando entiendan cómo se deben hacer las cosas y entiendan para quién se están haciendo las cosas. Presidir es un don y presidir implica coordinar todo de tal manera que sea Dios el que se lleve la gloria y no la iglesia, el ministerio, el nombre del pastor, el nombre del ministerio, sino Dios, Dios. Eso se llama presidir. El que preside, que lo haga con solicitud. Otro don en el versículo 8, el último don en el versículo 8 de Romanos 12, el que hace misericordia con alegría, el don de la misericordia.
¿No han visto ustedes que en toda congregación hay hermanos que se preocupan por los enfermos? Hay hermanos que les gusta ir a los hospitales, hay hermanos que les gusta visitar a los presos, hay hermanos que les da una compasión las personas indigentes, las personas de la calle, y hay otros que no, hay otros que no. El don de la misericordia es el don de sentir compasión y de responder a la necesidad del que está en apuros, del que está en angustia, del que está atribulado. No es simplemente, ay, que yo tengo un corazón tan sensible, mira ese señor, ay, que me da un pesar y me duele tanto. No, 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 no. El don de la misericordia tiene que ver con extender la mano y suplir la necesidad del que la tiene. El don de la misericordia es la capacidad de ver la necesidad en el otro, ver la necesidad y suplirla. Y dice Pablo, con alegría, que lo hagas con alegría, que ayudes a tu hermano con alegría, con humildad, no pavoneándote diciendo yo ayudé al hermano, yo hice esto. No, no, no. La misericordia es actuar. Recuerden que la misericordia es un movimiento. Recuerdan la parábola del samaritano. Pasó un levita, siguió de largo. Pasó un sacerdote y siguió de largo. Pasó un samaritano y dice la escritura y fue movido a misericordia. La misericordia o el don de la misericordia mueve a las personas, las mueve a actuar, las mueve a socorrer al necesitado. Cogió al hombre, lo subió en su caballo, le vendó las heridas, la limpió, la suavizó con aceite, le pagó al mesonero, le dejó un dinero extra, le dejó una cuenta abierta para que lo atendiera. Movido a misericordia, movido a misericordia. La misericordia nos mueve a ayudar. Entonces, hermano, estos son algunos de los dones de la iglesia, no de los ministros, sino de la iglesia. ¿Cuál don crees que tienes tú? De todo lo que hemos hablado y de todo lo que hemos dicho, no te estoy preguntando cuál es el don que quieres tener, ni cuál es el don que te gustaría tener, ni cuál es el don que tú más admiras. No, mi pregunta es, y si tienes en la mente algo claro, escríbelo en un papel. Escribe, mi don es, y colocas cuál es tu don. De lo que hemos hablado, ¿qué tienes? ¿Tienes sabiduría, tienes ciencia, tienes fe, tienes don de sanidad, tienes don de hacer milagros, tienes don de profecía, tienes don de hablar en lenguas? ¿Eres capaz de interpretar las lenguas? ¿Tienes misericordia? ¿Tienes la capacidad de presidir, coordinar, dirigir un servicio? ¿Tienes la capacidad de repartir? Bueno, esos son dones. No sé cuál te gustaría. Si crees que no tienes ninguno, es imposible. Alguno tienes, dile a Dios, muéstrame cuál es el don. Muéstrale cuál es el don que yo tengo. Bueno, continuamos entonces. Vamos a mirar, nuevamente vamos a Corintios capítulo 12 y miramos el versículo 11, que nos habla de algo bien importante, y es que el Espíritu Santo tiene personalidad. Y aunque no estamos en una clase de neumatología, teología bíblica 3 o neumatología, sino que estamos en clase de Primera de Corintios, aquí hay un atributo del Espíritu Santo. Aquí hay un rasgo del Espíritu Santo que es necesario que nosotros miremos. Primera de Corintios 12, versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice, estas cosas las hace el Espíritu Santo, o sea que Él tiene voluntad, Él tiene poder para hacer todo lo que quiere en nosotros. Cuando nosotros ejercemos un don, es el Espíritu Santo el que está haciendo eso en nosotros. Es decir, cuando la persona tiene don de sanidad y extiende su mano y comienza a orar por el enfermo, es el Espíritu Santo el que está sanando al enfermo. Cuando la persona
tiene don de profecía y comienza a profetizar, es el Espíritu Santo el que está hablando por la persona. Cuando la persona tiene y siente misericordia por una persona desvalida, por una persona desafortunada, y comienza a ayudarla, comienza a socorrerla, es el Espíritu Santo el que la está socorriendo. Y así sucesivamente. Entonces el Espíritu Santo tiene una voluntad y el Espíritu Santo tiene omnipotencia, tiene la capacidad de hacer todas las cosas al mismo tiempo a través de cada uno de nosotros en su iglesia. Dice, el Espíritu todas estas cosas las hace el Espíritu mismo repartiendo a cada uno, repartiendo. El Espíritu Santo es generoso, el Espíritu Santo se complace en repartir, le gusta dar, le gusta entregar, le gusta regalar. El Espíritu Santo tiene multitud de dones, multitud de regalos, multitudes, y se complace en repartirlos. Ahora, el Espíritu Santo es soberano, soberano. El Espíritu Santo es Dios, Espíritu, y no recibe órdenes de nadie para determinar si lo que te da es don de sanidad o don de fe o don de hacer milagro o don de misericordia. Él lo decide como quiere porque es soberano y quiere. Por eso coloqué las tres palabras. Hace, reparte y quiere. Hace todas las cosas, reparte todos los dones y lo hace como Él quiere. Entonces ahí se manifiestan los componentes de la personalidad, mente, voluntad, pensamientos, deseos, como Él quiere. Es una persona, es una persona. Vamos entonces a mirar acerca de los dones, la diversidad de los dones y la unidad del cuerpo. Vamos a mirar este tema. ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo? Que aunque los dones sean diferentes, diversos, particulares en cada uno de nosotros, no debemos olvidarnos que somos un mismo cuerpo y que esos dones son de un mismo espíritu. Todos los dones que tenemos, por diferentes que sean, por diversos que sean, por particulares que sean, es la operación de un mismo espíritu. El ejercicio de un don nunca debe dividir a la iglesia. Si divide a la iglesia es nuestra carne. Vamos a leer del 12 al 20. Primera de Corintios 12, del 12 al 20. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Otra vez la analogía. Tenemos un cuerpo, ¿cierto? Nuestro cuerpo tiene 5 dedos, nuestros dedos tienen 5 uñas, tienen falanges, tenemos 2 manos, las manos son diferentes del brazo, el brazo es diferente del codo, el codo es diferente del hombro, tenemos pies, tenemos 5 dedos en cada pie, todos los dedos son diferentes, desde el más chiquito hasta el más gordo, todos son diferentes. Tenemos 2 pies, tenemos 2 piernas, las piernas son diferentes a los muslos son diferentes a la cadera, la estructura de la cadera es diferente a la estructura de la columna vertebral. Tenemos órganos dentro del cuerpo, el hígado no hace lo mismo que el riñón no hace lo mismo que el páncreas no hace lo mismo que los pulmones y los pulmones no hacen lo que hace el corazón. Sin embargo, ¿cuántos cuerpos tenemos? Un solo cuerpo. Y digo esto para que lo entendamos porque el apóstol Pablo utilizó una analogía. Cuando utilizamos una analogía es porque queremos que una verdad quede clara, que una verdad quede transparente. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos claro vamos a cometer errores graves. Para Dios es sagrada la unidad de la iglesia. Entonces no importa que veamos que un hermanito profetiza y yo no profetizo, que un hermanito canta pero yo no sé cantar, que un hermanito hace milagros pero yo nunca he hecho un milagro, que un hermanito habla en lengua pero yo no hablo en lengua, que yo no desprecio al hermanito por lo que hace, ni tampoco me sienta poca cosa porque yo no lo hago, que no me desprecia a sí mismo porque no tengo el don. ¿Por qué? Porque el brazo no es igual a la pierna, pero ambos son parte del cuerpo. Sigamos leyendo entonces. Versículo 13.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy cuerpo, por eso será del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese un ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuese un oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, como Él quiso. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Hermano, esto contiene una verdad hacia dónde va el pensamiento de Pablo y quiero anticiparlo para que esta idea no quede desconectada de lo que viene. Este es un discurso largo que contiene una sola idea y la sola idea es la idea de unidad, la idea de no puedes vivir solo en Cristo Jesús, la idea de no te puedes dejar de congregar, la idea de no puedes dejar de pertenecer, la idea de no puedes dejar de servir, la idea de no puedes despreciar a ninguno de los que hacen cosas diferentes a ti, no puedes despreciar a los que no saben hacer lo que tú haces. Y tampoco puedes acomplejarte porque no puedes hacer lo que otros sí hacen. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el que predica es un miembro mío. Escucharon a Pablo cuando al principio de la carta dice, sea Apolo, sea Cefas, todo es vuestro. Y nosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? El que canta es parte de mi cuerpo. El que preside es parte de mi cuerpo. El que exhorta es parte de mi cuerpo. El que profetiza es parte de mi cuerpo. Yo soy parte de ese mismo cuerpo. ¿Qué significa? Que nos pertenecemos los unos a los otros. La uña le pertenece al dedo. No se puede sacar la uña del dedo. Habría mucho dolor en todo el dedo y quizás en todo el brazo. No puedo arrancar el dedo de la mano. No puedo arrancar la mano del brazo, no puedo arrancar el brazo del codo, no puedo arrancar el brazo del hombro, no puedo despreciar a uno de mis pies porque me va a doler. No lo hago, no es natural. Por ahí el otro día vi un meme que dice que para qué sirve el dedo chiquito. Y decía el meme que el dedo chiquito sirve para machucarse contra una puerta o contra el borde de algo. Pero creo que ese es el órgano más insignificante de nuestro cuerpo, el dedo chiquito. Y podemos decir que el dedo chiquito es el dedo más imprudente, porque es el que se atasca en las patas de todas las mesas. Si uno va descalzo corriendo, ¡trum!, se machuca el dedo chiquito. ¿Y usted qué hace cuando se machuca el dedo chiquito? Dice, desgraciado dedo chiquito, que siga doliendo y que siga machucándose. Uno no hace eso a menos que esté loco. Uno enseguida, ay, se agarra el dedo chiquito, se soba el dedo chiquito, se echa una pomadita, pobrecito el dedo chiquito. Todo su cuerpo. Mis dos manos se van enseguida al dedo chiquito. Bueno, yo no sé usted qué hace cuando se machuca el dedo chiquito, pero las dos manos las llevamos al dedo chiquito. Nuestros ojos enseguida miran a quién, al dedo chiquito. Nuestra boca grita. ¿Por quién grita? Pues por el dedo chiquito. Dice, ¡ay! Me machuqué el dedo chiquito. Mi mente deja enseguida de pensar en todas las cosas para pensar en qué, en el dedo chiquito. Por eso es que Pablo usó la analogía del cuerpo. Y eso es todo lo que viene a continuación. Por favor, entiendan a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Véanse a sí mismos como miembros del cuerpo de Cristo.
Entiendan que el más insignificante, el dedo chiquito, es el que más hay que cuidar. Eso es lo que quiere decir Pablo. El dedo chiquito, ese es el que más hay que cuidar. Tienes que estar pendiente del dedo chiquito. O sea, cuando vayas caminando, tú no estás casi pendiente del dedo gordo, porque él es gordo. Hay que estar pendiente del dedo chiquito. El apóstol Pablo está diciendo eso. Te cortarías el dedo chiquito porque se tropieza, porque es feo, porque tiene un callo, porque no tiene uña. No, no. El apóstol Pablo está diciendo, así cada uno de los que tienen estos dones son importantes para la iglesia. Y tenemos que cuidarnos los unos a los otros, como si fuéramos un dedo o una mano de nuestro cuerpo. Esta es una de las analogías más hermosas que hay, de las más claras y de las más contundentes. Sigamos leyendo lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 21 del capítulo 12. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, estos son los dones del ministerio. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Mire esto, versículo 29 es supremamente importante. ¿Son todos apóstoles? La respuesta es obvia, no. ¿Son todos profetas? Obvio, no. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? Pues no. ¿Tienen todos don de sanidad? No. Miren esto. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Saben que hay un segmento de la iglesia que cree que si un cristiano no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo? ¿Sabe que hay una secta que dice que si tú no hablas en lenguas, tú no eres salvo? Te vas a perder porque no hablas en lengua. Aquí el apóstol está hablando y dice, no todos hablan lengua, así como no todos son apóstoles. Todos son ojos. Tienes tu cuerpo lleno de ojos, eres solamente un cúmulo de ojos. No, tienes ojos y narices y boca, y tienes orejas, y tienes piernas, y tienes brazos, y tienes codos, y tienes rodillas. Todos no son ojos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos lenguas? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino mejor. Continuemos con nuestro estudio. Entonces, luego volvemos con las lenguas. Entonces el apóstol Pablo hace un paréntesis. Recordemos a quién le está hablando. Les está hablando a una iglesia carnal. Una iglesia carnal que está llena de dones, hermanos, llena de dones. Todos estos dones que hay aquí los tiene la iglesia de Corinto, pero son divisionistas. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Son fornicarios. Se van a corintizar los fines de semana porque de pronto sus esposas están ocupadas en la oración y dicen que tienen derecho. Tenían un caso de incesto y estaban envanecidos. Tenían conflictos entre ellos y se iban a los juzgados y a las notarías a armar escándalos y shows para que la iglesia de Cristo terminara en oprobio y en vergüenza. Carnales, completamente carnales, pero estaban llenos de dones.
porque Jesús no dijo por los dones los conoceréis, Jesús dijo por el fruto lo conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Y el fruto de ellos era pecado, lujuria, divisiones, contiendas. Ese era el fruto de ellos, eran carnales, eran carnales. Y por ese motivo el apóstol Pablo hace un paréntesis. Está enseñando acerca de los dones. Está diciendo, sí, están bien los dones, pero no compitan en esa carrera de quién profetiza más, de quién canta mejor. No caigan en eso tan horrible, tan diabólico. El apóstol Pablo dice, lo que hay que seguir es el amor. El camino mejor es el amor. Lo más importante en tu vida cristiana no son los dones, sino el amor. Porque los dones son dones, o sea, te los van a regalar. Sí o sí, te los van a regalar. El Espíritu Santo reparte porque le gusta repartir a todos. Y el Espíritu reparte con liberalidad. El problema no son los dones, el problema es el amor. El camino que el apóstol Pablo está diciendo, yo les muestro un camino mejor, en el versículo 31 del capítulo 12, es el camino del amor. Entonces vamos a hablar de la preeminencia del amor. Capítulo 13 del 1 al 3. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiña. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Está diciendo que, que estos dones no sirvan. Ojo, esto no es lo que está diciendo. Aquí enumera varios dones. Si yo tuviera lenguas, si yo tuviera profecías, si yo tuviese la capacidad de repartir, si yo tuviese la capacidad de hacer milagros, si yo tuviese la capacidad de fe. Tener eso es bueno, sí. Pero para que eso sea bueno, yo tengo que tener amor. La virtud que valida los dones es el amor. La virtud que valida los dones es el amor. Si yo no tengo amor, el uso que le voy a dar a los dones es un uso egoísta, es un uso pecaminoso y el don como tal es un don santo porque me lo dio el Espíritu Santo, pero la manera como yo lo uso es una manera pervertida y corrupta porque lo uso para mi propia gloria, lo uso para exaltarme, lo uso para humillar a los demás, lo uso en beneficio propio y no me fue dado para eso, pero lo uso así, ¿por qué? Porque no tengo amor. El amor es la virtud que me capacita para ejercer los dones con justicia y con verdad. Y para que el ejercicio de esos dones me lleve a una recompensa y le agrade a Dios. Y no que me pase como aquellos donde Jesús le dice, nunca los conocí. Pero si hicimos milagros, no los conocí. Pero fue en tu nombre, no los conocí. Porque ustedes no tienen amor, hacedores de maldad. Entonces, la virtud que valida todos los dones es el amor. Ahora vamos a ver las características del amor. Ay, cuando uno ve las características del amor, ahí sí uno queda mal, hermano, mal, mal. Esto es uno de los pasajes más difíciles que hay. Capítulo 13, versículo del 4 al 7. Vamos a ver las características del amor. O sea, ¿qué es el amor? Porque es que, ay, eso de amor, ¿qué es? Capítulo 13, versículo 4 al 7. Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amar es sufrir. ¿Por qué? Porque ¿a qué se nos está pidiendo que amemos? Se nos está pidiendo que amemos personas
imperfectas, personas que fallan, personas que nos defraudan, personas que nos ofenden. Se nos está pidiendo que amemos personas que quizás nos ignoran, que nunca se preocupan por uno. Y Dios nos pide que amemos a esas personas. Y para amarlas tenemos que sufrir. ¿Sufrir qué? Sufrir los desprecios, sufrir las traiciones, sufrir las decepciones, sufrir la infidelidad. Así es el amor, así es el amor. El amor es sufrido, es benigno. Ya nunca está tratando de hacerle algo malo a la persona. No envidia, no envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es cuando alguien tiene algo que yo quiero tener y me da rabia. Eso es envidia. Eso es envidia. Cuando alguien tiene algo que yo deseo, que yo anhelo y me da rabia. La envidia es el enojo y la rabia de que otro tenga lo que yo no tengo. La envidia no es cuando vemos que otro tiene y que yo deseo eso. O sea, yo no envidio cuando de repente una persona tiene unos zapatos y yo quiero unos zapatos iguales. El yo querer unos zapatos iguales a esos no me constituye en una persona envidiosa. Lo que me constituye en una persona envidiosa es que me dé rabia que esa persona tenga esos zapatos. Porque yo puedo decirle a la persona, qué lindos tus zapatos, qué lindos tus zapatos. A usted no le ha pasado, a mí se me ha pasado varias veces. La persona envidiosa se conoce por lo siguiente. Tú traes tus zapatos o tu vestido o tu cartera o tu bolso y la persona lo mira y lo mira con desprecio. Pero luego pasa un mes y te das cuenta que se compró uno igualito. Y nunca te dijo que le había gustado. Nunca te dijo que se te veía bien. Nunca te dijo que qué bonito. Y así sucede con los carros, con las casas, con los ministerios, con todo. Envidia es cuando te da rabia que alguien tenga lo que tú quieres o que esté en el lugar donde tú quieres estar, pero que te dé rabia. Si no te da rabia, tú puedes decir, ay, a mí me gustaría estar en ese puesto. Qué chévere que estás en ese puesto. La envidia se enoja. El que no tiene envidia se alegra. Dice aquí, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor se alegra cuando a los demás le pasa algo bueno, se alegra genuinamente. Cuando alguien consigue algo que tú estás deseando y dices, fulano lo consiguió, qué chévere consiguió eso, yo también lo quiero conseguir y estás alegre por él. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No guarda rencor. El amor es la capacidad de perdonar. El amor es la capacidad de olvidar. El amor es la capacidad de pasar por alto. Pero lo que más me impacta de esta definición del amor es que el versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. No sé si usted ha tratado con una persona difícil, que es muy difícil de cambiar, que te decepciona continuamente. Seguir amándola es seguir creyendo que puede cambiar. En el momento en que tú llegas a creer que alguien ya no tiene arreglo, que alguien ya no tiene cura, que alguien ya no tiene solución, en ese momento has dejado de amar. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es decir, el que ama piensa que el otro puede cambiar, así el otro esté supremamente mal. Bueno, ahora miremos otro versículo que habla del amor, el versículo 8 al 10, habla de que el amor es eterno, el verdadero amor es eterno. O sea que lo que nosotros sentimos, esas pasiones, esas emociones
que sufren altos y bajos, no es amor genuino. La característica del amor genuino es que nunca deja de ser. Capítulo 13, versículo 8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. El amor es eterno. Y el versículo 13 al final dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Eso es el amor, que el amor es eterno, dura para siempre. La madurez del amor. Los que aman son las personas maduras. Repito, las personas que aman son las personas maduras. Versículo 11 y 12. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. A ver, el apóstol Pablo usa un juego de palabras. Aquí dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Ustedes han visto cómo funciona la mente de un niño. La palabra favorita de un niño es yo y mío. Esas son las palabras favoritas del niño. El niño le colocan los juguetes y lo primero que dice es mío. Le intentas quitar sus cosas y se resiste, porque el niño en su niñez está gobernado por el yo, por el ego. La única conciencia que tiene es la conciencia de su yo y de sus necesidades. El niño lo único que sabe hacer es pedir cosas y llorar por las cosas, reclamar las cosas. El niño reclama, el niño no da, el niño no entrega. Y son de lo más tiernos, son de lo más bonitos, pero el niño no sabe amar. La persona inmadura, que las hay muchísimo en la iglesia, personas inmaduras, hermano, personas que, eh, que crecen solamente físicamente, pero emocionalmente no crecen, emocionalmente no maduran, emocionalmente no avanzan. No sé si usted conoce personas adultas, ya con canas, que se comportan como niños, que hacen berrinche, que hacen pataleta. Yo conozco personas así y esas personas por lo general buscan la iglesia para esconder su berrinche. Personas inmaduras. Estas personas inmaduras no pueden amar. El amor es una capacidad de la madurez. La madurez es la que nos permite amar. Y a su vez, la persona que ama es la persona que madura. Amando a los demás es cuando maduramos. Cuando somos unos niños conflictivos, nos llevamos mal con todo el mundo y tenemos problemas con todo el mundo. Eso es niñez, eso es egoísmo, eso es estar pasmado espiritual, emocional, socialmente. Pero cuando ya somos maduros, sabemos sobrellevar a los demás, sabemos aceptar a los demás, sabemos tratar a los demás. Y la cúspide de la madurez es que sabemos amar a los demás, a los que no son como yo, a los que no piensan de la misma manera que yo pienso, pero los puedo amar. Y puedo salir de mi yo y hacerlos sentir bien, porque soy una persona madura. La madurez emocional está determinada por la capacidad de hacer feliz a los demás. Una persona madura no maltrata a su prójimo. Una persona madura no humilla a su prójimo. Una persona madura no manipula a su prójimo. Una persona madura no hace sentir mal a los demás. Los ama, los acepta. Eso es madurez. La madurez se ve en la clase de relaciones que cada uno de nosotros tiene. Bueno, entonces, ahora sí vamos a pasar a otro tema que es el hablar en lenguas. Eso está hasta el, ya terminamos ahí, ahora vamos al capítulo 14. Capítulo 14. En el capítulo 14, el apóstol Pablo vuelve sobre el don de hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque es uno de los dones más controvertidos cuyo uso o administración ha sido completamente eh, eh, profanado, adulterado.
mal utilizado, abusado. Han abusado del don de las lenguas, pero de una manera impresionante, hermano. Abusado completamente del don de las lenguas, y ya conocemos todas esas prácticas locas, antibíblicas, anormales, obsoletas, ridículas, torpes, desde abre la boca y comienza a hablar y comienzas a decir cosas y ya, o que uno que supuestamente habla en lenguas le enseña al otro las mismas frases. Es decir, se han cometido una cantidad de atropellos con este don. Es impresionante, pero bueno, aquí el apóstol Pablo está tratando de dejarnos claridad. ¿El don de lengua es un don legítimo? Sí. ¿Es un don vigente? Sí. ¿Es un don divino? Sí. ¿Proviene del Espíritu Santo? Sí. ¿Qué es el don de lengua? La capacidad de hablar en otro idioma, ya sea humano o angelical. Ok, hasta ahí. Yo quiero que nosotros revisemos esta porción, capítulo 14, del 1 al 40, que la revisemos a través de preguntas, a través de preguntas. Yo voy a hacer las preguntas. A mí me gustaría que alguien abriera su micrófono, me gustaría que de pronto Karen abriera el micrófono y le diera el micrófono a alguien. No sé si alguien puede levantar su mano y quiere responder. Son unas preguntas muy sencillas. Están todas respondidas en el capítulo 14 del 1 al 40. Por ejemplo, vamos a leer del capítulo 14, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolidación y consolación. La pregunta que les quiero hacer está aquí en la pizarra. ¿Cuál es la diferencia entre hablar en lenguas y profetizar? Vamos a ver si alguno abre su micrófono. Si alguno abre su micrófono, lo dejamos hablar. Karen, ¿estás ahí? Sí, pastora, aquí estoy. ¿Podrían entonces? Karen. Hola, pastora, ¿me escucha? Hola, pastora, Bueno, no aquí se pudo. estoy. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre hablar en lenguas y profetizar? Versículo 2 y 3 lo dice claramente. El que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios. Pero el que profetiza le habla a los hombres. Y por lo tanto, como le habla a los hombres, edifica, exhorta y consuela ¿a quién? A la iglesia. ¿Cuál es la diferencia entre hablar en lenguas? Cuando se habla en lenguas, nuestro intelecto no está controlando lo que decimos, sino que el Espíritu Santo nos está guiando para orar. ¿Cuál es el valor de orar en lenguas? Ustedes recuerdan que en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el apóstol Pablo nos decía que cómo podemos orar como conviene. No sabemos, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque el Espíritu es el que conoce lo profundo de Dios y conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu intercede por los santos. Ese es un punto. El punto es que cuando nosotros estamos orando a Dios, hay una cantidad de cosas que el Espíritu Santo tiene que hacer en nuestra vida, en nuestro carácter, que quizás no conocemos. Fallas en nuestro carácter, debilidades en nuestro carácter, áreas que no están formadas y nosotros no conocemos esos errores. El salmista escribió, escudriñame, Señor, y mira si en mí hay camino de perversidad. Líbrame de los errores que me son ocultos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no funcionan bien en nuestro sistema de pensamiento, en nuestras emociones. Tenemos muchas fallas, tenemos muchos errores. Entonces, cuando tenemos esas fallas y tenemos esos errores y que no conocemos, cuando comenzamos a orar y comenzamos a clamarle a Dios para que el Señor nos cambie, para que el Señor nos transforme,
Yo no sé si ustedes piden eso, pero yo le pido al Señor que me cambie, que me transforme, que me ilumine, que me dé mansedumbre, que me dé sabiduría, que me dé fortaleza, que me dé amor, que me dé una cantidad de cosas que le pido. Ok, pero no siempre sé pedir, no siempre puedo conocer lo que hay en mi corazón, pero el Espíritu de Dios, que es el que mora dentro de mí, el Espíritu de Dios conoce eso. Entonces el Espíritu de Dios le ora al Padre, me guía a mí en la oración, pone en otro idioma aquellas cosas que yo necesito pedir y que Dios necesita darme porque son necesarias para mi transformación, para mi crecimiento. Entonces el hablar en lenguas básicamente es un ejercicio espiritual de oración interna profunda que nos lleva a ser edificados delante de Dios, que nos lleva a ser transformados delante de Dios. El hablar en lenguas no es locura, no es desorden, no son, no es un fenómeno, un fenómeno psíquico, no lo es. Hermano, no lo es. Por supuesto, es un don que fue falsificado por Satanás, sí, pero yo no estoy hablando de las falsificaciones, yo no estoy hablando del billete falso, yo estoy hablando del billete verdadero, del billete de Dios, del emitido en el cielo, del don de lenguas. El don de lenguas sirve para que usted se edifique su vida delante de Dios. Cuando usted ya no sabe más que decir en oración, cuando usted no tiene nada que pedir, cuando usted no sabe qué hacer, usted comienza a orar en lenguas y el Espíritu lo va a llevar delante de Dios, pidiendo, el Espíritu clamando dentro de usted, pidiéndole, hablando a Dios, muchas veces adorando a Dios, muchas veces exaltando a Dios, porque Dios es supremamente grande y supremamente glorioso y no tenemos un idioma lo suficientemente amplio con todas las palabras necesarias para adorar a Dios en toda su grandeza y en toda su majestad. Y sucede que cuando estamos adorando a Dios se nos agotan todas las palabras y Dios sigue siendo grande y sigue estando delante de nosotros y nuestro espíritu sigue teniendo la necesidad de adorar, pero no tenemos más palabras. Entonces comenzamos a orar en lengua delante de Dios para edificación propia y para gloria de Dios, que es el único que nos está oyendo. ¿Cuál es la diferencia entre hablar en lenguas y profetizar? Profetizar es hablar en lenguas, pero para la congregación y con interpretación. Eso es profetizar, puede ser en español, puede ser en otras lenguas, pero se interpreta siempre para que la congregación entienda. Vamos al versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 4. ¿Cuál es la desventaja de hablar en lenguas? Perdón, versículo 4. ¿Para qué sirve el hablar en lenguas? Perdón, para edificación. Para edificación sirve, para edificarnos a nosotros mismos, para nuestro crecimiento íntimo, personal delante de Dios. Ok, ahora vamos a la pregunta número 3. ¿Cuáles son los dos deseos del apóstol Pablo en el versículo 5? Vamos a leer el versículo 5. Léalo usted y trate de resolver la pregunta antes de que yo dé la respuesta. Versículo 5 de 1 Corintios 14. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Entonces, ¿cuáles son los dos deseos del apóstol Pablo? El apóstol Pablo tiene dos deseos, uno más grande que otro. El primer deseo es que el apóstol Pablo desea que todos hablemos en lenguas. Así que el apóstol Pablo no tenía una concepción del don de lenguas de desprecio, de menoscabo, de locura, de absurdo, de ridículo, de inapropiado, de innecesario. No, el apóstol Pablo dice, yo deseo que todos hablen en lengua. Pero hay algo que deseo más y es que profeticen. ¿Por qué? Porque cuando profetizan no se edifica uno, el que está hablando en lengua, sino que cuando profetizan se edifican toda la congregación. ¿Qué está diciendo? El que profetiza, profetizar ¿qué es? Profetizar es hablar en una lengua extraña o en una lengua propia cosas específicas que Dios quiere, demanda, pide o va a hacer en una congregación. Y eso
Si se habla en otras lenguas, el profeta tiene que traducir al idioma de la congregación para que se entienda. Eso es profetizar, es un mensaje entendible, comprensible para toda la congregación. Por eso es más edificante. ¿Por qué? Porque edifica todo un cuerpo. Pero hablar en lenguas me edifica solamente a mí. Luego, el que habla en lenguas y profetiza es más grande que el que solamente habla en lenguas y no le comunica nada a la congregación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Esos son sus dos deseos, que hablemos en lenguas porque nos edificamos a nosotros mismos y que profeticemos porque la profecía edifica a toda la iglesia. Ahora vamos al versículo 6 y vamos a leer hasta el 17, del 6 al 17. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? ¿Por qué? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Mire qué lindo. Está diciendo, si tú tienes el don de lenguas, pero tú nunca entiendes lo que tú dices a solas con Dios, pídele al Señor que te dé la capacidad de interpretar esas lenguas. Pídeselo al Señor. Vayamos hasta el 17. Porque si yo oro, versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. A ver, el apóstol Pablo está tratando de decir que es una tontería hablar en lenguas en medio de una congregación si no van a entender lo que dice. Esto es algo elemental. El apóstol Pablo está acudiendo al sentido común, a la razón, a la lógica. Oye, tú hablas en lengua, háblalas para ti solo. ¿Qué pensará una persona que viene de afuera, que no es cristiana y escucha todos esos idiomas raros? Pensará que estamos locos, se queda sin entender. ¿Quién es edificado allí? Nada. Pero lo que es peor, y esto lo quiero añadir porque lo veo en la iglesia, es que las personas a veces lo hacen para jactarse frente a los demás. O sea, lo hacen en la carne y por motivos egoístas. Ok, entonces vamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 5, estamos aquí, la pregunta número 5, ¿cómo usaba este don el apóstol Pablo? Versículos 18 y 19 son importantes para que conozcamos la posición del apóstol Pablo acerca de las lenguas. Versículo 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. O sea que sí es importante hablar en lenguas, aunque no todos hablen en lengua. Es decir, eso no es importante para ser salvo, pero el hablar en lenguas sí tiene, sí es un don. Es un don tan importante como sanar enfermos, como profetizar, tan importante como cualquier don que trae crecimiento a nuestra vida. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Cómo usaba el apóstol Pablo el don de lenguas? Él oraba bastante en lengua, dice más que todos ustedes, pero en la intimidad.
a solas con Dios, a solas con Dios. Y cuando estaba en medio de la congregación, dice, prefiero decir 5 palabras con entendimiento. Hablaba en español, hablaba en el idioma de la congregación, hablaba con claridad, hablaba con sencillez. Eso fue lo que dijo al principio. No usé palabras rimbombantes. Bueno, sigamos con nuestro estudio del don de lengua. ¿Cómo deben usarse los dones en un servicio o reunión? De eso trata el versículo 23 hasta el 40. Vamos al 23. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, ¿sí ves? Tiene todos los dones. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más por 3, y por turno, y uno que interprete. Es decir, si van a hablar en lenguas, que interpreten. Dice el versículo 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué sucede si tienes el don de lenguas, pero no tienes el don de interpretarlas? Quédate callado y habla las lenguas tú solo. Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Imagínense que él estaba diciendo que en un culto debían hablar 2 o 3 profetas. ¿Por qué? Porque eso estaba lleno de profetas. Una iglesia carnal, una iglesia contaminada por el pecado, una iglesia dividida por sus envidias y sus carnalidades. Y habían más de 4 y de 5 profecías por día. Versículo 30. Y si algo les fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus, versículo 32, ojo, coja su bolígrafo, subraye el versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Espíritu Santo, con todos sus dones que le regala a usted, y usted tiene el control. Quiere decir que no existe eso como que yo no pude soportar, caí en un trance, me dieron convulsiones, comencé a gritar, es que no soporto, es que está... No, no, el Espíritu Santo no te saca de ti mismo. El Espíritu Santo se somete a tu dominio. El profeta tiene dominio de su profecía. El profeta controla lo que dice. Entonces, ojo con eso y lo que hace. Versículo 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hermano, ¿qué sucede en esas iglesias donde se empiezan a manifestar todos los dones en desorden? Uno profetiza, el otro habla en lenguas, el otro contesta, el otro dice, el otro tiene el don de bailar en círculos como un trompo por toda la iglesia. Los otros se dedican a corretear el que baila con un trompo porque de pronto se parte la cabeza y comienza un desorden y comienza una locura y comienza una gritería. ¿Quién es edificado así? ¿Quién es edificado así? Nadie, hermano, nadie, nadie. Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora vamos al versículo 34. El apóstol Pablo aquí retoma el tema del orden. Ahora está hablando no de los dones de lengua o de profecía, sino del orden del culto, orden del culto. El culto de Dios debe tener orden porque Dios es un Dios de orden y todo debe hacerse con orden. Vamos al versículo 34. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Del orden, del orden.
¿De qué venía hablando? Del uso de los dones. Ahora está hablando del orden en el culto. Si hay 5 profetas, hombres que profeticen en orden, no todos al mismo tiempo. Ok, ahora que está diciendo en el versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hermanos, aquí está esto, y si nosotros hemos leído el contexto, yo creo que está claro lo que el apóstol Pablo quiere decir. Este es uno de los versículos que utilizan para decir que la mujer no puede enseñar ni puede tener ningún ministerio en la iglesia. Pero el apóstol Pablo no está hablando de los ministerios. El apóstol Pablo está hablando del orden del culto y no está hablando de hablar para predicar o para enseñar, sino de la mala costumbre que tienen algunas mujeres de hablar durante el culto, y conozco varias. Gracias a Dios que en la piedra angular hay un respeto, y hay una solemnidad, y hay una reverencia por la palabra, lo hemos aprendido así, pero a veces llega gente de fuera y comienzan a hablar, y casi siempre son mujeres. Casi siempre las que comienzan a cuchichear con la de al lado son mujeres. Esa es una manifestación de la necedad femenina, necedad femenina. Y a eso se refiere el apóstol Pablo, a una necedad femenina que había entre las mujeres de Corinto. Cuando estaban en el culto se ponían a hablar, y cuando las mandaban a callar. Hermano, ay, por favor, yo sí he vivido esto. 2 mujeres hablando en una clase, y estoy hablando de una clase presencial. Por eso sé lo que el apóstol Pablo está diciendo. Primero, por el contexto, y segundo, porque lo he vivido. Estamos en una clase presencial y de repente por allá atrás hay 2 mujeres chachareando, hablando. Entonces las mando a callar. O les digo que qué es lo que están diciendo, que por qué están hablando. ¿Y saben lo que ellas contestan siempre? No, estábamos preguntando algo acerca de lo que usted está diciendo. O sea, estamos en la clase, estamos aquí participando de la clase. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos. Y esto no se refiere a hacer preguntas en una clase. No, hermano, es que es muy desagradable que un predicador, que un conferencista, que un pastor, que un maestro esté dando una clase y que haya en medio del salón 2 mujeres. Es que casi siempre son mujeres, casi siempre. A mí no me ha pasado eso con los hombres. Casi siempre son 2 mujeres hablando. ¿Viste? Eso fue lo que pasó en la iglesia de tal. ¿Viste? Eso fue lo que yo te dije, que no sé qué. Esa es una mala costumbre femenina, de la necedad femenina, y es específicamente en este pasaje que el apóstol Pablo se refiere a esto. En ningún momento el apóstol Pablo se está refiriendo al ministerio de las mujeres. Es más, lo puedo comprobar cuando vamos al pasaje donde él dice, toda mujer que ora o profetiza con su cabeza descubierta afrenta a su marido. ¿Recuerdan el pasaje? Y nos hacemos la pregunta, en la misma carta, él no está diciendo que la mujer puede orar y profetizar siempre y cuando se cubra la cabeza. Luego, para orar y profetizar en el culto no hay que hablar. Claro que hay que hablar. El don de profecía que era ejercido allí, ¿era ejercido solo por los hombres? ¿El Espíritu Santo le da el don de profecía solamente a los hombres o se lo da a todos los miembros de la iglesia? Tanto a hombres como a mujeres. Y esas mujeres, por recibir el don, tenían no solamente el derecho, sino la obligación de alzar su voz y profetizar. El apóstol Pablo se refirió a eso y no dijo que no profetizaran, dijo que simplemente se cubrieran la cabeza porque esa era la señal de que eran mujeres sujetas a sus maridos, según las costumbres y los usos de esa época. Que ya hablamos que eso se refiere a que nos vistamos decorosamente, con pudor y con modestia, que nuestra ropa sea honrosa, decente, que comunique dignidad y no malos pensamientos.
Entonces, si aquellas mujeres oraban y profetizaban cubriéndose la cabeza, ¿cómo me van a decir que aquí el apóstol Pablo está diciendo que en una congregación una mujer no puede ejercer ningún tipo de ministerio? No, el apóstol Pablo se está refiriendo a las mujeres que sentadas en las sillas, sentadas en las bancas, no estaban profetizando, sino disque preguntando qué significaba lo que estaba diciendo el predicador, disque preguntando, hablando, chachareando, murmurando, neciando. En eso se conoce la mujer necia. La mujer necia abre la boca cuando no la debe abrir y sobre todo abre la boca en el culto. Hermano, ojalá que todas las mujeres que hay aquí aprendan a permanecer calladas en un servicio. Ese cuento de, dime esto, dime lo otro. No es que le estaba preguntando aquí a la de al lado cuál es el versículo bíblico. Concéntrese, busque el versículo bíblico usted solo. No hable con su vecino. Y usted me dirá, ay, no, pero no, hermano, reverencia, reverencia. Cuando se enseña la palabra de Dios se requiere reverencia. Y las personas que más difícil se le hace guardar un silencio reverencial cuando se está exponiendo la palabra de Dios, siempre son las mujeres. Qué pena decirlo, pero es la verdad. Y si no, me corrigen al final. Díganme ustedes que no es así. Bueno, entonces continuamos con el asunto de las mujeres. Ahí, por lo menos ahí, no se refiere a ministerio. Hay otro pasaje en el que el apóstol Pablo sí habla del ministerio, eso lo veremos cuando estudiemos esa otra carta, pero aquí el apóstol Pablo no está hablando de que la mujer no tiene ministerio, está hablando de que la mujer imprudente que habla en el culto debe cerrar la boca, eso es lo que le está diciendo, y eso está claro en el contexto, no hay que discutirlo ni ponerlo en duda, eso está claro ahí, el que lo lee se da cuenta que lo que estoy diciendo dice, eh, perdón, íbamos por el versículo 35, 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué está diciendo, hermano? Que en el culto debe haber decencia y debe haber orden. Hermano, conozco tantas malas costumbres distorsionadas, adulterando la palabra sin fundamento bíblico. Cuando uno le pone orden al culto, hay hombres que dicen, no, 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 eso es de la carne, eso es de hombre. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y le puedo contar 50,000 anécdotas en 50,000 iglesias. Por ejemplo, en una iglesia que fui una vez, el servicio comenzó a las 11 y eran las 3 de la tarde y estaban todos, a las 11 comenzó el servicio y eran las 3 de la tarde y continuaban dando vueltas todos como un trompo, bailando, cantando. No estoy exagerando. 11 de la mañana entramos al servicio. Nos dieron las 3 de la tarde. Yo me paré y me fui. La amiga que me había invitado me dijo, qué pena. Yo le dije, en esa iglesia están locos, en esa iglesia, no, porque se jactaban del Espíritu Santo y decían, hoy no vamos a predicar porque el Espíritu Santo no quiere que prediquemos, el Espíritu Santo quiere que adoremos y el Espíritu Santo es el que gobierna esta reunión y aquí se hace lo que el Espíritu diga. Y siguieron dando vueltas y siguieron dando vueltas, la gente se caía, la gente se privaba, rodaban las sillas, quitaban las sillas, bailaban, danzaban, subían. Cuando uno se cansaba, subía otro predicador. A las 3 de la tarde yo me vine, yo dije, ya no soporto más, yo me vine, yo tenía mucha pena con la amiga que me había invitado y resulta que en la tarde, en la noche o al día siguiente, no recuerdo, creo que fue al día siguiente, mi amiga me llamó y me dijo, Elo, ¿sabes qué pasó? Que el predicador no llegó. Tenían programada una predicación, pero el predicador no llegó. ¿Y qué hicieron? Dijeron que el Espíritu Santo no quería que nadie predicara, sino que el Espíritu Santo quería que todos bailaran y danzaran y gritaran. Hermano, eso no es de Dios, eso no es de Dios. ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que hacer? Hermanos, tenemos un inconveniente. El predicador
que estaba programado para hoy no ha podido llegar. Pero aquí tenemos una Biblia. Vamos a abrir un texto y compartimos un texto bíblico. Vamos a compartir un salmo. Vamos a orar, vamos a hacer esto, pero Dios nos ha llamado a ser veraces. El Espíritu de Dios es un espíritu de verdad, no es un espíritu de hipocresía, ni de locura, ni de desorden. Una iglesia de desorden, predicadores desordenados, todo desordenado. ¿Cómo que no hay un plan B? Yo invito a personas a predicar y siempre tengo un mensaje. Por si a esa persona le pasa algo, yo siempre tengo mensajes, siempre tengo una palabra. Quizás cuando la persona está invitada a predicar, el mensaje que tengo no está ordenado todavía, no está preciso, no está pulido, pero yo tengo ahí algo para llevarle algo a la congregación. No estamos improvisando, no se improvisa en la casa de Dios. Debemos hacer todo decentemente y con orden, decentemente y con orden. El Espíritu de Dios es un espíritu de orden. El Espíritu de Dios no es un espíritu de trompo, de relajo, no, mal, es un espíritu de orden. Y debemos, repito, hacer todo, como dice el apóstol Pablo, decentemente y con orden.